Mientras nosotros, continuamos con nuestro estudio del libro de Eclesiastés. Como ya bien mencionó el pastor Alex, estamos en la conclusión, lección número 17, que es el corolario ya del libro. Así que vamos a tomar un tiempo para orar, poner este momento en manos del Señor, disponer el corazón para que este sea un cierre como debe ser, ¿verdad? En el que cada uno de nosotros aterrice lo que hemos revisado ya a lo largo de varios meses, 17 lecciones con la del día de hoy. Así que oramos, Señor, que esta mañana cada uno de nosotros podamos traer al corazón de una manera clara, objetiva, pero también determinante, cada una de estas verdades, aterrizarlas, guardarlas, valorarlas, pero con la finalidad de que a la postre puedan ser útiles, no solamente para nosotros, como lo están siendo, sino también útiles para aquellos a quienes en algún momento de nuestra vida hemos de influir. Hay personas, hay generaciones que vienen detrás de nosotros y creo que es nuestra responsabilidad aportarles algo, así como generaciones que quizás ya no están entre nosotros de hace mucho tiempo han aportado o aportaron mucho a nuestras vidas, sembraron mucho en nosotros. Danos esta oportunidad de ver este libro a partir de esta perspectiva. Ilústranos, ilumínanos, guíanos en esta mañana, Espíritu de Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y es que precisamente en este sentido pensaba yo cuando comencé a revisar la porción de este día, que número uno, todos nacemos ignorantes. Nacemos y no sabemos absolutamente nada, no sabemos ni hablar. Pero en la medida que vamos creciendo, crecemos a partir del descubrimiento, vamos descubriendo cosas. Pero en la medida que crecemos, también maduramos al conocer. Vamos adquiriendo conocimiento a lo largo del tiempo, al paso de los años. Y para aquellos a los que Dios le da la oportunidad de llegar a muchos años de vida, o sea, es decir, que se les extiende, ¿verdad?, su periodo de existencia y superan ya la edad promedio tal vez, a esas personas se les da la oportunidad de hacer una conclusión de su vida. Y creo que en el mejor de los casos tendría que ser así, que aquellos que ya están en esa etapa, y obviamente para los que nos dirigimos hacia allá, si Dios nos lo permite, que podamos hacer eso en nuestra vida, hacer un resumen y hacer una conclusión. Y obviamente lo ideal, como creo que mencionamos un poquito la semana pasada, es que cuando lleguemos a ese momento, nuestra conclusión no sea una conclusión frustrada en cuanto a debí haber hecho esto, pude haber hecho aquello, pude haber evitado tal o cual cosa, y pues que finalmente ya hagas solamente un resumen, pero pues lamentándote lo que pudo haber sido y no fue. Si tú estás en esa etapa, ¿verdad?, de conociste al Señor ya en esta etapa de tu vida, 70s, 80s, hablamos la semana pasada que Dios redime nuestra historia, pero no dejarás tal vez de lamentar el que pudiste haber hecho las cosas de otra manera. Sin embargo, y aún en esa condición, tenemos la capacidad también de poder aconsejar a las generaciones que vienen detrás de nosotros. En cuanto a, sabes, yo tomé estas decisiones, yo hice esto, aquello, no me resultó, no me funcionó, haz las cosas bien. Y creo que la perspectiva de Salomón desde el capítulo 11, cuando comienza a aconsejar a los jóvenes, y obviamente para quienes estuvimos también desde la lección número 1, o la introducción más bien, antes de la lección número 1, cuando fue el observar la vida de Salomón desde sus inicios hasta su final, y observamos cómo la segunda mitad de su vida fue una caracterizada por error, por pecado, por idolatría, por inmoralidad. Fue caracterizada por todo lo que no debió haber hecho. Y si su libro, que estamos nosotros considerando, Eclesiastés, es escrito en esa última etapa de su vida, creo que todos los consejos que él aporta, que él abona, que él da, son a partir de yo me equivoqué, pero te digo esto para que no cometas los mismos errores. Por eso creo yo que cuando llega ya al final, en el capítulo 11, pues habla a los jóvenes con tal particularidad como a ningún otro sector de la sociedad. Le habla a los jóvenes porque es como si les estuviera diciendo: no caigan en el mismo hoyo que yo caí.
Así que a partir de esta perspectiva, ya en la conclusión, que es a la que llegamos nosotros el día de hoy, pues se describe todo este proceso de descubrimiento, de conocimiento y a final de cuentas de conclusión. Hace un resumen indirectamente de su propia vida, pero nos invita también a nosotros a hacer un resumen de la nuestra, de la propia, en cuanto a dónde estamos en este momento de la vida. Tal vez tú eres muy joven, estés proyectando hacia adelante, bueno, tienes una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad de que todo lo que hagas el día de hoy abone, como te decía la semana pasada, ¿no? Abone a tu futuro, tu plan de retiro en cuanto a tu espiritualidad, en cuanto a tu vida, tu ser, en cuanto a tu psique, a todo lo que tú eres. Tienes que sembrar hoy si es que quieres cosechar bien el día de mañana. Para quienes estamos así como que ni allá ni allá, también es un momento para reflexionar en cuanto a lo que hacia atrás hicimos bien o no hicimos, dónde estoy parado hoy y hacia dónde me quiero dirigir. ¿Qué es lo que quiero de mí en los próximos 10, 20, 30 años o el tiempo de vida que Dios me permita? Pues igualmente, ya lo dije, para quienes ya están allá, en esta etapa. El objetivo que perseguimos con esta última porción, es una porción corta, son solamente 6 versículos, 6, 7 versículos, es en cuanto a cuánto cada uno de nosotros ha podido absorber de Eclesiastés y cuánto de eso que he absorbido me es útil a mí, pero también cuánto necesito yo aprender a aportar a los demás. Porque si nada más le damos una conclusión en cuanto a otra vez nos vuelve a repetir las mismas cosas, no. Hoy tú y yo, o sobre todo para quienes transcurrimos por este libro ya, si no completo, por lo menos a la mitad lo empezaste o te empezaste, por ahí te perdiste a la mitad, pero aquí estás hoy. Bueno, tenemos ya la responsabilidad de responder a todo lo que hemos considerado. Si no, se va a quedar como una experiencia que vivimos en cuanto a, Eclesiastés nos mostró esto, pero no cambia nada en mí, no modifica nada en mí, entonces pues perdimos el tiempo literalmente los últimos meses. Así que voy a permitirme, mientras vamos desarrollando algunos puntos acá sencillos, elaborar preguntas que tú genuinamente te puedas contestar a ti mismo, que te sirvan o que nos sirvan para ubicarnos en qué momento de nuestra vida nos encontramos en relación a lo que hemos visto en este libro. Así que comenzamos en el verso 8, capítulo 12, ya final de la historia. Y te decía hace un momento que este proceso que el ser humano vive, ¿no? De crecemos descubriendo, maduramos conociendo y envejecemos concluyendo, pareciera que se acomoda perfectamente al orden en el que está escrita esta sección, ¿no? Al menos así lo pude yo observar. Y en el verso 8 vamos a ver qué es lo que descubrió Salomón, qué es lo que descubrió en la vida, qué es lo que descubrió al vivir. Y lo primero que nos encontramos aquí es lo que nos dijo desde el primer versículo, bueno, el verso 2 del capítulo 1, y que nos repitió una y otra vez. ¿Cuál es la frase predominante en el libro de Eclesiastés? Nada tiene sentido. O versión Reina Valera, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es interesante, me llamó mucho la atención que pareciera que el capítulo 11, es decir, el flujo de la retórica y de la argumentación del capítulo 11 ya nos iba llevando a un plano tal vez un poquito más espiritual, ¿verdad? Todos vamos a tener que dar cuentas a Dios, haz todo lo que quieras, disfruta tu juventud, cuida tu salud, no te preocupes de nada. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablábamos de eso, pero no te olvides que vas a dar cuentas a Dios de todo esto. Entonces pareciera como que Salomón ya está enfocándose en lo que es nuestro lema de aniversario, está poniendo sus ojos en lo eterno. Y ahorita la conclusión en el capítulo 12, que también leímos la semana pasada, tomamos prestada esta porción del final de Eclesiastés 12 para referir algunos puntos el domingo anterior, y culmina igual, porque todos vamos a dar cuenta delante de Dios de lo que hayamos hecho en secreto o en público, ¿no? Pero no se va Salomón sin volver otra vez a plasmar, a redactar, a recordarnos que la vida no tiene sentido. Todo es Hebel. Esta palabra que define es humo, es vapor, no es tangible, no es sólido, no es algo en lo que puedas descansar.
Y entonces ahí como que hacemos un resumen así muy somero, muy express, muy breve de los 12 capítulos. Y hubo momentos en los que parecía que Salomón nos quería como deprimir, o nos daba la impresión que incluso él estaba en un estado depresivo, ¿no? La vida no vale nada, te encuentras con esto, con aquello, las injusticias, etcétera, etcétera. Pero a pesar de que en los últimos capítulos nos va a enfocar en Dios, no deja de advertir lo mismo. Les recuerdo que todo es vanidad. Entonces, ¿qué nos deja ver esto? Que no es sus declaraciones a lo largo del libro no son declaraciones pesimistas, ni son desde una perspectiva de frustración porque no encuentra sentido en la vida. Creo que lo que abona al momento de volverlo a repetir es el hecho de que todo es vanidad, porque pareciera que la tendencia del hombre siempre es a buscarle sentido y propósito en el lugar en el que no debe. Nuestra inclinación siempre es, a pesar de que nos lo dicen una y otra vez, hey, no vas a encontrar satisfacción en un hombre, hey, no vas a encontrar satisfacción en una mujer, hey, no vas a encontrar sentido y propósito para tu vida en tu matrimonio, no vas a encontrar sentido y propósito de tu vida en tu trabajo, en tus éxitos, en tus estudios. Nada de eso te va a dar sentido y propósito para la vida. Puedes disfrutarlos, claro, tendrá sus sinsabores, claro, cualquier cosa debajo del sol. Pero como todo inicia y todo termina, y a veces termina de una forma en la que no debió terminar desde mi perspectiva, porque dices, yo hice las cosas bien, ¿por qué me salen las cosas así? ¿Por qué no me dan las matemáticas? ¿Por qué si hombres justos, mujeres que fueron piadosas, por qué sus últimos días los pasan sufriendo por esta o aquella situación? Salomón pues simplemente dijo, pues no sé darte la respuesta porque la vida no tiene mucho sentido. Y eso es lo que Salomón descubre. Y nos hace recordar algo. A mí es algo que por ahí en algún momento tal vez te mencioné, que desde muy temprano en nuestra vida nos encontramos con decepción. Muy temprano en nuestra vida. Ya sea que tuviste una niñez difícil, desde ahí comenzó la vida a decepcionarte. O de repente cuando pasaste de tu adolescencia o saliste de la niñez y entraste a la adolescencia y fuiste un poquito más consciente y de repente el hombre que era tu héroe o la mujer que era tu heroína, en este caso tus padres, también te decepcionaron. O si luego fuiste joven y comenzaste con relaciones de noviazgo y te enamoraste y todo eso y también te decepcionaron, y tus estudios y pues, decepción tras decepción. La vida desde muy temprano nos cuenta estas historias. Y no importa que tengas 40, 50, 60, 70 años, la vida a veces todavía nos sigue pues, decepcionando. Las situaciones, las personas, las expectativas que tenemos. Y entonces estamos como de decepción en decepción. Pero ¿sabes qué? Todo eso es parte de la vida. Y nos ayuda, lo entendamos, no, lo aceptemos, no, nos ayuda a final de cuentas enfocarnos en el lugar correcto. Yo creo que Dios nos da la oportunidad de decepcionarnos de todo y de todos para que al final, después de un largo camino, entendamos que el único lugar, y el único lugar es una persona, lo cantábamos hace ratito, no hay lugar más alto, no hay lugar más grande, más sublime que estar en tu presencia, en la presencia de Dios. Hasta que encontramos el lugar, hasta que llegamos a ese lugar o somos encontrados por ese lugar y esa persona, es que nuestra alma encuentra reposo y descanso. Antes no. Eso es lo que Salomón descubrió a lo largo de la vida. Acuérdate cómo empezó Salomón. Salomón comienza su historia con mucha devoción a Dios, estaba bien enfocado, bien orientado. De repente ya sabes la historia, comienza a poner sus ojos donde no, se casa con n número de mujeres, ellas inclinan su corazón a la idolatría, algo que creo que estaba ya en el corazón de Salomón, es decir, no es como, yo no era así, simplemente esas situaciones o esas experiencias sacaron lo que había en su corazón y se alejó del Señor. Y entonces en ese alejarse del Señor comienza a descubrir que la vida no tiene ningún sentido.
Y ojalá, porque la Escritura no dice no describe con exactitud cuál fue el final de este hombre, pero pues no quiero perder la esperanza de que esto que escribe ya en los últimos capítulos, en este corolario de su libro, también representen el corolario de su vida, la conclusión de sus días. Sí, en este lamento por me alejé del Señor, fui a buscar agua donde no la hay, cavé cisternas rotas que no satisfacen, que no retienen, etcétera, etcétera, como aquella mujer, ¿verdad?, la que se encontró Jesús cuando le dijo, dame de beber de esta agua, y le dijo, no tienes con qué tomarla, le dijo la mujer. Y Jesús le dijo, si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él. Pero necesitamos descubrirlo, y a veces es a base de tropezones, es a base de golpes, es a base de decepciones. Muchos de nosotros que crecimos tal vez en el Evangelio, que somos, como dicen por ahí, cristianos de cuna, hemos vivido estas etapas en nuestras vidas de decepcionarnos por haber abandonado al Señor, dejado al Señor, darle la espalda, igual que lo hizo Salomón, solamente para encontrarnos insatisfacción y decepción. Pero ¿sabes qué? Aún esas historias accidentadas creo que son necesarias. Porque si es necesario que vayamos y nos demos con la pared en la boca. Te iba a decir la otra palabra ¿verdad? Pero no, porque se graba y la van a borrar. Pero si es necesario que nos demos con la boca allá en la pared y se nos rompa y nos sangre para entender que ahí no vamos a encontrar satisfacción, Dios lo va a permitir. Dios lo va a permitir, y qué bueno, porque creo que a veces en nuestra naturaleza tan dura, tan necia, es la única forma en la que aprendemos. Como el hijo pródigo. Yo he pensado en esa historia del hijo pródigo. Bueno, no es historia, discúlpame, en esa parábola. Dice que el padre le dio al hijo lo que él quería. Te pregunto, ¿no pudo haber sido mejor que el padre le dijera, no, pues si te quieres ir, vete, pero lana no te doy? No te lo doy. Vete y arréglatelas como tú puedas. ¿Cómo te voy a dar la mitad de tu herencia si no me he muerto? ¿Por qué el padre en esa parábola le da todo? El padre sabía que iba a gastarlo todo, y que una vez que hubiera gastado todo, va a regresar. Su decepción, su desilusión, su irse a comer algarrobas de puercos, su batirse en el lodo, le va a hacer entender lo que aquí tenía. Y así es como está la historia, ¿no? Dice que cuando se vio a sí mismo, cuando entró en razón, reflexionó, dijo, ¿qué estoy haciendo yo aquí comiendo comida de puercos en el lodo? Los obreros de mi padre viven y comen mejor que yo, volveré. Bueno, a veces es necesario eso, pues porque nuestra naturaleza así es. Eso es lo que Salomón descubrió. Te quiero hacer una pregunta. Eclesiastés, ¿ha cambiado tu manera de ver la vida o no? Son preguntas que tú te vas a contestar a ti mismo, ¿eh? No tienes que contestarme, pero para que las reflexiones. ¿Realmente hay por lo menos un poquito de cambio de dirección en tus pensamientos a partir de este libro? Espero que sí. Si consideras genuinamente y honestamente en ti mismo que no hay ningún cambio, simplemente, pues estuvo bien todo lo que se dijo, ya casi no me acuerdo de nada de lo que se dijo, pero estuvo bien en su momento, pues yo te animo a que regreses. Yo sé que vamos a entrar ya la próxima semana a estudiar Santiago, y Santiago también nos va a desafiar, pero regresa eventualmente. Puedes utilizar Eclesiastés como libro de texto. El otro día le decía a Jerry, a Gerardo aquí, digo, es que Eclesiastés debe ser un libro de texto para todos, para que continuamente nos esté ubicando, nos esté recordando, porque fácilmente perdemos el rumbo, fácilmente nos desenfocamos de Dios y volvemos otra vez a lo mismo. Siempre, como decían allá en mi tierra, ¿no? Siempre vuelve la burra al trigo, o siempre vuelve la cabra al monte. Nuestra naturaleza siempre va a estar inclinada a dejar de poner nuestra mirada en Dios, en las cosas que son eternas y en las cosas que son trascendentes, para desubicarnos y otra vez a condicionarnos a lo que nosotros queremos, y volveremos otra vez a pretender buscar satisfacción
en nuestros logros, en nuestros trabajos, en nuestros éxitos, para darnos cuenta otra vez que todo eso es vanidad de vanidades, que todo eso es pasajero. Yo espero que Eclesiastés haya despertado tu conciencia, y no hablo de la conciencia moral, hablo en cuanto a ti mismo. ¿Dónde estás parado en este momento de tu vida? ¿Estás reflexionando en cuanto a ti? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuáles son tus objetivos de vida? Si siguen siendo objetivos temporales, si todo lo que estás persiguiendo es solamente cuestiones que en algún momento no van a servir de absolutamente nada, tienes que replantearte. Decía, qué increíble cuando perdemos de vista en nuestras vidas el único lugar, la única persona en donde el ser humano encuentra sentido y propósito, y pones tu mirada en cualquier otra cosa, incluso en tu servicio a Dios, en tu ministerio, en tus dones. Me resonó el resto de la caminada Juan, el Evangelio de Juan, donde Jesús dijo: separados de mí, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Somos una bola de inútiles separados de Dios. Así tengas el mejor de los dones o tengas una cantidad increíble de dones que Dios te ha dado, así seas lo que seas y hagas lo que hagas, si no estamos conectados a la fuente, si nuestra mirada no está puesta en lo eterno, olvídate. Vamos a encontrar o vamos a descubrir lo mismo siempre: vanidad de vanidades. Todo. ¿Y sabes qué es todo? Aún aquello que en esencia es bueno. Volviendo al caso de mi amigo, aún aquello que en esencia es bueno, como servir al Señor, aún eso entonces es vanidad de vanidades. Aún eso no tiene ya sentido alguno. Como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Yo puedo dar mi cuerpo para ser quemado, puedo hacer 1000 cosas, pero si no tengo amor, no soy nada. Es decir, hay cosas que son más importantes y más relevantes en nuestra vida cristiana que lo que hacemos. Y tiene que ver todo con Dios. A esa conclusión nos va a llevar acá Salomón. Lo segundo es no solamente lo que Salomón descubrió, sino aquello que adquirió a través de los años. Por eso te decía hace un momento, ¿verdad? Maduramos en la medida que conocemos. Nos van cayendo los 20, ¿no? ¿A quién de ustedes no le da emoción cada vez que te cae un 20 de algo en la palabra, ¿no? O algo que Dios te revela de forma personal. Yo siento muy padre cuando estás leyendo y Dios te habla de manera así muy directa y dices, ¡pum!, me cayó un 20, y se lo platicas a tu mujer o a tu marido y es que crees que es que Dios me habló, y como al otro pues no le habló eso, pues cada uno está en su rollo con el Señor. Te ve así como que, pues qué padre, ¿no? Qué padre por ti. Y te explica o tú le explicas, pero no lo entienden allá porque es algo que solamente es para ti. Bueno, eso es lo que vamos conociendo a lo largo de nuestro caminar con el Señor. ¿Qué es lo que adquirió Salomón? Bueno, obviamente definido por la sabiduría que Dios le dio. En los versos 9 en adelante, 9 al 12, dice Salomón: ten en cuenta lo siguiente. El maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó, o como bien traduce la versión Reina Valera, compuso con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Y ahí nos detenemos antes de ir al verso 11. Creo, una autobiografía. De una manera, Salomón habla de sí mismo en tercera persona. Pues obviamente es desde el primer verso, ¿verdad? Yo, hijo de David, fui maestro, fui rey sobre Jerusalén, y entonces comienza su disertación y su argumentación. Pero ya llegando acá al final, describiéndose a sí mismo en tercera persona, dice, bueno, el maestro se le consideró alguien sabio, no tenemos duda, ¿verdad? La Escritura nos habla en cuanto a eso en la persona de Salomón. Dice, y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Dice el libro de los Reyes que venían de todas partes del mundo para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero la sabiduría de Salomón, como don que Dios le dio,
no se alimentó a sí misma. Como todos los dones que Dios nos da, que se tienen que desarrollar y se tienen que ejercitar para que puedan ser efectivos, no porque Dios te haya dado el don de la exhortación, por ejemplo, o de animar a otros. Si tú no exhortas o animas a otros, entonces el don es un don muerto. Ahí lo tienes, pero no sirve de nada hasta que no se pone en uso. Por eso en Romanos capítulo 12, cuando se habla de los dones, dice: si alguno recibió el don de esto, haga esto, y si recibiste aquello, haz aquello. Tienes que desarrollarlo, tienes que ejercitarlo. A Salomón se le dio sabiduría, pero fíjate, dice el verso 10: el maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Y en el verso anterior dice: compuso muchos proverbios y los ordenó, los clasificó. Y quiero suponer que está haciendo una referencia al libro que antecede a Eclesiastés, que es el libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios te encuentras los primeros 7 capítulos, creo 8, una descripción impresionante de lo que la sabiduría es, el fruto de la sabiduría, bla, bla, bla. Pero ya después del capítulo 8 en adelante son puros proverbios, son como dichos que se pueden leer de manera aislada. Salomón se dio a la tarea de ordenar cada uno de ellos. ¿Para qué crees que lo hizo? ¿Para llenar su propia biblioteca de los volúmenes que él mismo escribió? No. ¿Para qué lo hizo? Según el verso 9, fue considerado sabio y le enseñó a la gente, pon atención a esto, le enseñó a la gente todo lo que sabía. Si nuestro saber, si nuestro conocer es solamente para llenarnos más la cabeza de conocimiento, no tiene ningún sentido. Ahí volveríamos al verso 8, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si todo lo que vas acumulando de conocimiento es solamente para que tú sepas más, vanidad de vanidades. No te sirve absolutamente de nada. Todos, creo yo, todos tenemos la obligación de formar primeramente una filosofía de vida basada en la palabra de Dios, que podamos transmitir a una generación que viene detrás de nosotros. Si tu filosofía de vida no tiene como fin la edificación de otros, si el enfoque eres tú nada más, tú crecer, tú saber, tú alimentarte, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Para qué quieres aprender más? Fíjate, te voy a contar algo que también no traía aquí en mis notas. Hace 13 años más o menos, no habíamos empezado aquí, daba yo un estudio bíblico de Romanos. Algunos de ustedes, por ahí recuerdo algunos rostros, estuvieron conmigo en ese tiempo en un salón de fiestas por acá por la calle Sexta. Abrimos un estudio y empezamos a estudiar Romanos. Y en una ocasión mi papá estuvo acá de visita y le dije: vamos, estoy dando un estudio de Romanos allá en tal lugar. Y me acompañó y no sé, nos reuníamos como unas 20, 25 personas, estábamos estudiando, me acuerdo perfectamente que estábamos estudiando esa carta. Ya regresamos a la casa a gusto y me hizo una pregunta que como que me agarró en curva y luego como que me sentí como incómodo, molesto, pero como que dije: ¿por dónde va la pregunta? Como que no entiendo. Incluso llegué a pensar como que mi papá era un aguafiestas, ¿no? Porque me dijo: oye, una pregunta, ¿cuál es el objetivo de estar enseñando cada semana, por meses? Porque ya teníamos ahí, no sé, creo que 1 o 2 años, ¿no? Ya no estábamos haciendo dinosaurios ahí de la palabra. Me dijo: ¿cuál es la finalidad? Y yo así como, pues mi papá es pastor, o sea, dije, no me puede estar preguntando eso. Le dije: papá, pues aprender más de la palabra. No, está bien, o sea, obvio, ¿verdad? Obvio, pero ¿cuál es la finalidad? Te digo, me agarró en curva. Pues aprender, todos necesitamos aprender, conocer, saber, escudriñar, etcétera, etcétera. Me dijo: sí, pero ¿con qué fin? O sea, me dijo, por ejemplo, ¿cuántos años más vas a estar haciendo eso? Hasta que el Señor me llame a su presencia.
voy a instruir y voy a enseñar. Ok, pero ¿con qué fin? Y ¿sabes qué? No pude contestar, porque dije, pues no lo entiendo, no lo estoy entendiendo. Pues, o sea, hay que aprender, o sea, somos llamados a escudriñar la palabra. Y ¿sabes qué? Me vienen cayendo 20 años después. Ya te das cuenta, soy como de bulbos. Para las generaciones más jóvenes que dicen, ¿bulbo y eso qué es? Bueno, es lo que las televisiones, ¿te acuerdas cuando la prendías? Y para que empezara el monitor a agarrar, se calentaban los bulbos y ya luego empezabas a ver la imagen. Así tu servidor. Si el conocimiento que adquirimos no es con la finalidad de que otros se alimenten, de que otros se nutran, de que a otros yo pueda aportar, de que a todos yo pueda instruir, si se queda solamente para yo aprender más y saber más, ¿qué dijimos? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Te vas a ir a la tumba con la cabeza llena de conocimiento sin haber trascendido en la vida de otros. Imagínate que Salomón hubiera escrito todo lo que supo y los hubiera guardado en su biblioteca y digo, esa es mi biblioteca privada y aquí nadie entra, y hubiera cerrado la boca. Pero no, la sabiduría nos es dada, el conocimiento nos es dado para transmitirlo, porque tenemos otras generaciones atrás que necesitan escuchar, que necesitan la reprensión, que necesitan la exhortación, que necesitan la dirección. Tú tienes algo que puede nutrir a otros también. Tus propias experiencias con Dios. Tienes la manera de aconsejar a otros si es que estás aprendiendo, si es que estás conociendo. Ahora, en ese sentido, fíjate lo que dice el verso 11. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas, o, dice en otras versiones, o las que da un pastor en una asamblea. Es este agudo pinchazo a la conciencia para hacernos despertar, para hacernos reflexionar, para hacernos reaccionar, porque estamos tal vez perdidos, estamos desubicados, estamos desenfocados. No esperes tú solamente que alguien te esté aconsejando toda la vida. Tú tienes algo que aportar. Si has tenido ya experiencias con Dios, si has tenido fracasos en tu vida, si has tenido condiciones críticas de salud, emocionales, económicas, y a partir de todo eso has encontrado en Dios esperanza, consuelo, ánimo, etcétera, tú tienes algo que aportarle a los demás. Pero si no abrimos nuestra boca, si no aconsejamos, si no exhortamos, esa sabiduría se queda dentro de ti y es entonces sabiduría muerta. Tus experiencias son para ti y nada más. Por eso dice el verso 11, las palabras no son los pensamientos, no son las reflexiones, no son las conclusiones internas, son las palabras de los sabios las que son, dice, como el aguijón para el ganado. Sí duelen, pero son necesarias. Y a veces nos limitamos de decir la verdad a otros. Ay, no, pues ¿yo para qué me meto? Es problema de él, es problema de ella, pues hay que resuelva. Esa indiferencia, esa insensibilidad no ayuda en absoluto. Dice la Escritura, tienes que instar o exhortar, reprender a tiempo y fuera de tiempo, sea oportuno o no lo sea. Porque hay personas que necesitan lo que tú tienes que decirles. Muchas de las cosas que las personas pudiéramos cambiar, mejorar, pero que somos inconscientes de muchas cosas, no lo haremos hasta que alguien en el amor del Señor no venga y derrame sobre nosotros un poquito de la sabiduría, de la experiencia, de lo que tiene, de lo que ve, de lo que observa, y nos dé luz y tal vez nos libre de situaciones que nos lleven a condiciones realmente malas. Por eso es las palabras de los sabios, verso 11. Es lo que, acuérdate, ya pasamos de lo que Salomón descubrió, ahora a lo que Salomón conoció. Obtuvo sabiduría, conocimiento, pero no se lo reservó, lo aportó, lo dio. Tan es así que 3000 años después aquí nos tienes leyendo sus escritos, alimentándonos de lo que dejó ahí. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado. Son dolorosas, pero ¿son qué?
necesarias. Tu aportación a la vida de otros es necesaria. No te reserves. Resérvate solamente si tu intención no es la correcta. Resérvate si no lo haces en amor. Resérvate si no tienes tacto. Si tú no tienes tacto, entonces, no sé, platica con el pastor Rubén, punto. Él te va a decir cómo decirlo. Digo, pastor, le quiero decir a alguien algo que tengo en mi corazón, decirle, pero yo la verdad no tengo tacto. Yo soy, como dicen por ahí, de Sinaloa. Para los de Sinaloa me disculpan, pero es así, porque así dicen que son bien claridosos y que quién sabe qué. Se las compramos y qué padre que sean así. Pero a veces se puede caer en ser hiriente. Entonces necesitamos saber cómo decir las cosas, pero si buscamos la manera y Señor, dame la sabiduría para acercarme con mi hermano, con mi hermana y aportarle algo, porque creo que lo necesita y yo tengo manera de dárselo. Dice, lo leímos en el capítulo 7, verso 5, no lo busques, dice, es mejor la reprensión del sabio que la alabanza del necio. Llévate esta, capítulo 7, verso 5, de ahí mismo Eclesiastés, es mejor la reprensión del sabio que la alabanza del necio. Y la pregunta es, ¿te has atrevido a decir la verdad aunque sea dolorosa? Una verdad que beneficia, no una verdad que destruye. ¿Te has atrevido? Si no te atreves, pues vamos haciendo nuestra tarea, porque tus palabras creo que son necesarias. Ahora, en el verso 12, fíjate, para concluir en esta sección de esto que Salomón adquirió, dice el verso 12, pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más en este sentido. Ten cuidado porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Pareciera una contradicción de sí mismo. Por un lado, Salomón está diciendo, ¿verdad?, que las palabras sabias, que conocer, proverbios, lo que ha escrito en Eclesiastés, una filosofía de vida saludable, enfocada, etcétera, etcétera. Pero luego dice, espera, nada más déjame darte un último consejo. Antes de cerrar, antes de terminar, antes de llegar al corolario, a la conclusión, necesito decirte algo. Mucho estudiar, muchos libros, eso te va a matar. Eso es agotador. ¿Qué quiere decir esto que pareciera como estar fuera de lugar ahí? Bueno, no está fuera de lugar en ningún sentido, pero creo que lo que nos quiere decir es, a pesar de que conozcas, nunca vas a saberlo todo. A pesar de que indagues, pues está hablando alguien que se dedicó a escribir muchos libros, que se dedicó a coleccionar proverbios, que se dedicó a pensar toda su vida. Era alguien en el que la ardilla no descansaba, continuamente pensando, reflexionando. Dice el libro de Reyes que disertó en casi todos los campos de la vida, las estrellas y luego en el mar, y luego disertó en cualquier cosa, a veces por simple que pareciera, porque su cabeza siempre estaba ahí, tenía ese don de sabiduría, entonces pues obviamente no encontró reposo. Y el consejo que da es, todo eso es interminable. El conocimiento, en pocas palabras, es infinito. Y como si él mismo dijera, si yo me dedico a escribir Eclesiastés, todo lo que traigo, pues olvídate, Eclesiastés hubiera sido Eclesiastés con 1200 capítulos en lugar de 12. Y entonces ya va a cerrar, ya casi va a cerrar, y entonces se limita a decir, eso es lo que necesitas saber, eso es lo que tengo que aportarte, porque es imposible que sepas todo, es imposible que descubras todo. No vamos a tener la respuesta a todo. Habrá cosas cuando alguien se acerque a ti que te diga, oye, fíjate que estoy pasando por esto y esto y esto. No demos respuestas simplemente por abrir la boca y por no dejar al otro que se vaya así. Creo que sería más honesto decir, ¿sabes qué? La verdad no tengo ni idea de por qué estás pasando lo que estás pasando. No tengo, es más, ni siquiera sé cuál pudiera ser la solución para ti. No lo sé. Y peor tantito, ¿no? Porque a veces el problema que te vienen a exponer es el mismo que tú tienes. ¿No te ha pasado? Y dices, pues ¿cómo el ciego guiando al otro ciego? ¿Qué le voy a decir? Porque todo lo que le diga es como decírmelo a mí mismo, porque yo mismo no sé cómo salir de ese mismo hoyo en el que él se encuentra. Nunca vamos a tener las respuestas a todo. Pero creo que sí podemos llegar a una buena conclusión.
Y eso es ya el punto número 3, lo que encontramos en los versos 13 y 14. La conclusión de Salomón, un hombre ya entrado en años, que hace la revisión de su vida y que hace en esta última porción como el corolario de su propia experiencia. Ojalá así haya sido, y ojalá sea el caso nuestro, indistintamente de tu edad. No pienses que esta conclusión, este corolario es solamente para alguien que ya está entrado en años. Ojalá sea la conclusión en cuanto a eso es lo que debo perseguir en mi vida, de todos los que estamos aquí. Verso 13 y 14. Aquí culmina el relato. Y mi conclusión final es la siguiente, dijo Salomón: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Te decía hace un momento que a veces es necesario hacer largos recorridos para llegar a conclusiones simples. Pensando en esto, consideré la ciencia. A veces la ciencia hace investigaciones profundas, extensas, de años, y llegan a conclusiones que dices, ¿tan sencillo? La conclusión, obviamente, la conclusión, ¿tan sencillo? Sí, pero para llegar a esa conclusión, para llegar a conocer cuál es la planta que se necesita para sanar tal enfermedad, se hacen recorridos de décadas muchas veces, estudios, para llegar a una conclusión tan pareciera simple y sencilla. La teología, pensé también esto, a veces la teología creo que es igual. De repente escucho o platico con personas que son de verdad maestros en cuanto a la palabra, y veo esto, que la gran mayoría de ellos, o aquellos que somos todavía como amateurs, que estamos tratando de conocer, de indagar, de investigar y de hacer teología, hacemos viajes tan largos, abordamos tal postura, aquella declaración de allá, aquella confesión de fe de acá, y pasamos años, y pasamos por el instituto bíblico, y luego nos hacemos doctores, y para llegar a veces a la conclusión de, llegué a una conclusión después de estudiar los últimos 20 años, llegué a una conclusión, que debo amar a Dios y a mi prójimo como a mí mismo, ¿no? Y déjame decirte, así como te mencioné del hijo pródigo, es necesario. Si tienes que pasar los próximos 20 años estudiando teología y haciéndote acá todo un erudito bíblico para poder llegar a esa conclusión, pero llegar de convicción, éntrale, porque tal vez es lo que necesitas. Salomón es impresionante. Yo no dejo de asombrarme de que alguien como él, que dedicó toda su vida a disertar y tuvo sabiduría como ningún otro, y etcétera, etcétera, lo que ya se repitió 1000 veces, diga, esta es mi conclusión final. Y tú esperarías que la conclusión final fuera algo muy rebuscado, ¿no? Yo al menos esperaría que Salomón hiciera, no sé, nada más para la pura conclusión, que se aventara otro libro. Y dijo, ahí te va la conclusión de todo lo que se ha dicho. Y me hizo recordar cuando Jesús dijo, les voy a dar el resumen de todo el Antiguo Testamento, de la ley y de los profetas. ¿Te acuerdas que Jesús hizo eso? Hizo un resumen. Dijo, les voy a hacer el resumen de todo. Amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza, tus entrañas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y todos los libros de los profetas, y todo lo que tú quieras se resume en esto solo. Salomón hizo algo más o menos así. La conclusión es, número 1, teme a Dios. Ya venía él aterrizando en esto desde el capítulo 11, cuando le habla a los jóvenes. Disfruta y todo, pero no se te olvide. Nunca te olvides de Dios, dijera Mijares y Lucero, ¿no? Que se la saben, ¿no? Esa canción está bonita. Me gusta por esa frase nada más, porque, no la agarres así como de himno, el himno de Eclesiastés. Pero está chida porque
O sea, vive, disfruta, si te equivocas, pues vuelve a empezar, no te rindas, pero nunca te olvides de Dios, nunca te olvides de Dios. Me gusta la canción. Y parece que en el capítulo 11 ya Salomón nos va aterrizando en eso. Esa es la conclusión de todo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sí, la vida está llena de sinsentidos, sí. No le vas a encontrar sentido a muchas cosas, sí, hay injusticia, claro. Tal vez te portes bien siempre para que al final termines, no sé, termines pasándola difícil, o tal vez te portaste mal toda tu vida y al final Dios te recompense, o sea, te tengas un final muy bonito. Pues eso no sé, o sea, nadie le puede dar explicación a eso. Pero la conclusión es: teme al Señor y guarda sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos todos. Nuestra responsabilidad, nuestra obligación es que nuestra filosofía de vida descanse en una declaración sencilla, simple y llana. Teme al Señor, honra al Señor. No vivas como si no hubiera una autoridad sobre ti. Dios es tu autoridad. Teme al Señor. Guarda su palabra. Jesús dijo: si me aman, mi palabra van a guardar. Guarda sus mandamientos, porque ese es el deber que todos tienen. Y al final concluye de esta manera: Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Y quiero yo concluir con esto, que no es una amenaza el último versículo de Eclesiastés. No te vayas con, mano, si de por sí no le encontré sentido a la vida, ahora me dice que pues me va a juzgar por todo lo que haya hecho en secreto, lo que haya hecho en público. No, pues o sea, la vida no tiene sentido ni en la eternidad. O sea, aquí me fue mal y luego allá voy a llegar y me van a agarrar a varazos por todo lo que dice. En el contexto de lo que se ha escrito, yo lo veo así. Es una invitación a desestresarte en cuanto a tu vida cristiana. ¿En qué sentido? Por eso le antecede el verso previo. En cuanto a que tú enfócate en una sola cosa: teme al Señor, guarda sus mandamientos. Dios nos va a juzgar, y ahí no es un sentido de condenación, sino nos va a dar lo que merecemos. Son actos de justicia, es un acto de justicia. Si lo hiciste bien, pues bien. Si lo hiciste mal, pues bueno, no tendrás recompensa, ya lo dice el apóstol Pablo. Pero tienes que descansar en el hecho de que lo único que se nos pide es honrar al Señor y guardar su palabra. Porque la vida es muy complicada como para venir a un espacio como este y complicárnosla más al tratar de entender las cosas que no entendemos, las cosas que no podemos resolver, nuestros propios conflictos internos, todo lo que cada uno de nosotros cargamos. Relájate. Sí, Dios nos va a juzgar a todos, pero verso anterior, te doy mi último consejo, mi conclusión: honra al Señor, guarda su palabra y listo. Hay una frase que olvido quién la dijo, pero sé que no sé, creo que fue un reformador. Hay alguien de ustedes me corregirá o me recordará, que decía: ama al Señor y después haz lo que quieras. Y por mucho tiempo utilicé esa expresión cuando hablaba sobre todo de a lo que hemos sido llamados primeramente, es amar al Señor. Y alguien cuando escuchó que cité esa frase, me dijo: oye, esa frase como que nada que ver. Me dijo: porque ¿cómo que ama al Señor y después es lo que quieras? O sea, ¿qué quieres decir? ¿Que hagas de tu vida lo que se te antoje? Le dije: no, es que le antecede, ama al Señor. Si amas al Señor, pues la consecuencia es que vas a hacer lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres hacer si amas al Señor? El que me ama, mi palabra guardará. Es una filosofía de vida sencilla. Si necesitas hacer un largo recorrido teológico para llegar a eso, pues está bien, pero puedes ahorrártelo. El escribir muchos libros, el leer mucho, te va a agotar. Ese es el consejo que da Salomón. Como si nos dijera: te voy a ahorrar todo ese largo viaje,
porque te voy a dar la conclusión. La conclusión es esto, a lo que vas a llegar después de ese largo recorrido es a esto, que debes limitarte a tener como filosofía de vida honrar al Señor y guardar su palabra, punto. Y después de eso, haz lo que quieras. ¿Oramos? Y le damos gracias a Dios por este recorrido que hoy termina. Y te pedimos, Señor, que tu palabra se asiente en nuestro corazón y en nuestros pensamientos.